hizo un estudio, hizo unos experimentos también, y lo que hacía era coger una gota de agua, congelarla y mirar al microscopio el cristal que ese agua hacía. Entonces, cuando, como Luis dice, las palabras eran positivas, armónicas, de amor, de paz, de equilibrio, palabras que tenían que ver con emociones positivas, los cristales eran simétricos, armónicos, bonitos, preciosos. El típico copo de nieve este que nos dibujan cuando llega la Navidad, ¿no? Como decoración, que son esas estructuras tan fractalizadas, ¿no? Tan equilibradas. Pero cuando se le ponía una intención positiva a ese agua, porque no solo son las palabras, es las palabras, la intención, la música, en definitiva, tiene que ver como con la vibración de lo negativo, ¿no? Cuando se le ponía esas palabras negativas a ese agua, y de ese agua se extraía, el agua procedía de un manantial, y todo el agua que se programaba era del mismo manantial, no es que cogían agua de un sitio y agua de otro, sino que el mismo agua cogían una parte y la programaban de una manera y la otra parte la programaban de otra. Los cristales que estaban en la botella, en el frasco en el que se le ponía la etiqueta o la intención o la música negativa, eran totalmente, pues vamos a decir, deformes, no eran armónicos, no eran, tenían formas irregulares y no cristalizaban en absoluto de la misma forma. Entonces, sabemos además que nosotros somos en un 80% aproximadamente agua. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos mal, pensamos mal, sentimos mal, sea hacia nosotros o sea hacia los demás, estamos emitiendo una vibración que deja una huella en esa persona o en nosotros mismos. Nuestros propios pensamientos dejan esa huella. Y por lo tanto es importante aprender a reprogramar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? A orientarnos en positivo, ver el lado bueno de las cosas, como se suele decir, y además tener un lenguaje positivo para con los demás y para nosotros mismos. Entonces, aparte de eso, como decía Luis, la pregunta vuestra fue cómo programar el agua para tener una finalidad determinada. Entonces, la cosa es sencilla. Yo os traigo una botella que es la que yo uso. Esta botella es una botella blanca, de cristal, transparente. La de Luis ya está hecha polvo. Me la hizo la Yolanda, hay que decirlo, ¿no? Se la hice yo, pero ya se le han gastado las letras, hay que ponerle letras nuevas, pues ya lo tienes toda media, Luis. Entonces, esta botella lo que tiene escrito son todas palabras que son positivas, ¿de acuerdo? Y yo las escribí con un rotulador de estos permanentes en dorado, aunque como veis, al ser el cristal, con el uso se van borrando, de manera que después pues suele quedar pues, una requita de esmalte o alcohol, generalmente se suelen ir bien, y volver a escribir con un rotulador de ese tipo. Rotulador de tiza también va bien, o alguno específico que compréis en tiendas de manuales para el cristal, que se supongo que durará más tiempo. Entonces, la cuestión es escribirle palabras positivas, palabras armónicas, palabras que evoquen emociones, pensamientos, que sean positivos para la persona. Entonces, simplemente es escribir en la botella, o bien, si no tenéis ese rotulador y se os complica por cualquier cosa, otro método sería escribir la palabra en un folio, en un pedacito de papel, y hacer una etiqueta igual que las que llevan el etiquetado de las botellas, y esa etiqueta ponérsela a la botella alrededor. ¿De acuerdo? Yo aquí, como habéis visto en la botella, tengo escritas muchas palabras diferentes que todas están conectadas entre sí, es decir, todas tienen una intención común, pero son diferentes palabras. Pero lo que se suele recomendar es poner solo una, como habéis visto aquí en el caso de la etiqueta que os comentaba en el papel, ¿no? Escribir una sola clara y con esa palabra únicamente etiquetar esa botella, ¿de acuerdo? Bien sea con la etiqueta o bien sea escrito directamente sobre el cristal. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que poner solo pues la palabra amor, o la palabra salud, o la palabra paz, o armonía, o aquello que vosotros queráis manifestar en vuestra vida y en vuestro cuerpo.
se deja puesto siempre la botella, entonces es ir rellenando la botella y bebiendo de ese agua que está programada. También podéis hacer como Luis os ha enseñado muchas veces, activar los chakras de las manos frotándolos o dándose así un poquito en el centro de la palma de la mano, y una vez está etiquetada con la misma intención de la etiqueta o de la palabra que habéis escrito en la botella, proyectamos una energía en esa botella con esa misma intención. Igual que sirve con la energía de las manos, también sirve con la energía mental. Es decir, si yo cierro los ojos y concentro como si saliera, por ejemplo, un rayo de luz desde mi pineal, desde el tercer ojo, un rayo de luz con una intención, con un color determinado y una intención hacia la botella, y veo la botella con el agua toda iluminada con ese color, pues también va a tener el efecto igual. También, como decía Luis, otra cosa interesante es ponerle, bueno, no lo decía Luis ahora, pero lo hemos estado hablando antes, ponerle la música positiva, una música que sea tipo música clásica alegre, por ejemplo, las 4 estaciones, no una música que sea lúgubre, triste, no el reggaetón, no este tipo de músicas, por ejemplo, el heavy metal tampoco, o sea, no músicas que sean disruptivas, sino músicas alegres, armónicas y con mensaje frecuencia positivo, ¿no? Sí, pues si pones una canción muy alegre, pero el mensaje en la letra es negativo. Exactamente. Entonces, las sinfonías, o sea, es decir, las composiciones musicales alegres, que son de tipo clásico, o estas típicas que dicen chill out, ¿no? Que tengan ese estado que a ti, cuando tú oyes la música, te genera una emoción positiva, que tú cuando la oyes te sientes bien, o te da una sensación de paz, de relajación, o de concentración, puede ser también, según para lo que quieres, o de creatividad, te conecta con la creatividad. Pues esa sensación que a ti te da, esa emoción que te evoca esa música, es la que se va a proyectar en el agua y la que va a cargar el agua y la que va a generar ese magnetismo, ¿no? Esa vibración, ese cambio de vibración. ¿Qué sucede? Que si lo hacemos con palabras, sabemos que funciona igual, ¿no? Con el etiquetado que decíamos, y tenemos claro la intención que tiene. A nivel mental nosotros nos puede ser más tranquilizador escribir la palabra porque tenemos más claro el mensaje que estamos imprimiendo en esa botella. ¿De acuerdo? Cuando una sensación de bienestar y de placidez, sí sabemos que es un bienestar y una placidez, pero no sabemos realmente con qué nos conecta. Si es con salud, siempre va a ser algo positivo, pero si tenemos una intención definida y queremos que sea amor, queremos que sea salud, queremos que sea algo concreto, lo mejor es escribir, aunque además le puedes poner la música perfectamente. Yo, por ejemplo, tengo aquí la jarra que utilizamos, pasa que no se van a ver las letras. Cógela tú, que tienes el fondo. Esto fue la jarra que utilicé en el ritual que hicimos del solsticio, ¿de acuerdo? Entonces he dejado todavía escritas las letras y cuando se va llenando de agua esta jarra, van cargándose con el mismo mensaje, que es simplemente oro y el símbolo de la tabla química, ¿no? La tabla de, ¿cómo se llama? Periódica, no me salía, perdón, que es AU79, ¿vale? Con su número de peso atómico. Entonces esto va cargando también la intención del agua. Otra cosa que se puede hacer además es meter cristales, puede ser cuarzos, pueden ser... serenitas. Sí, directamente dentro del agua. ¿Qué sucede? Aquí bueno, hay que tener... las serenitas no lo metéis en el agua. Espérate. ¿Qué sucede? Que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay cristales que son tóxicos. Entonces, cuando yo quiero meter un cristal dentro del agua, porque quiero cargar el agua con ese cristal, lo que puedo hacer es meter ese cristal dentro de un frasco pequeñito, como si fuera el baño María, cerrado herméticamente. Ese frasco sí que puede tener el agua dentro, es decir, tengo un frasquito pequeño lleno de agua, dentro meto el cristal, tapo completamente herméticamente el frasco y ese frasco lo meto dentro del agua. Que sea el cristal para nosotros tóxico, o sea, que yo no pueda tomarme una malaquita, ¿no? A nivel oral, que yo no la pueda ingerir, o el lapislázuli o ciertas piedras que se sabe que son tóxicas para nosotros, no quiere decir que las propiedades vibratorias del cristal sean
negativas para nosotros, ¿de acuerdo? Solo que ingerirla por la composición química que tienen no es positiva para nosotros. Por lo tanto, eso hay que meterlo dentro de un envase que esté hermético, que esté lleno de agua, y ese envase hermético lo metemos dentro del agua que vamos a beber, dentro de la botella o de la jarra en este caso, porque dentro de una botella es más complicado encontrar botellas con una boca ancha. En este caso sería en una jarra de agua, ¿de acuerdo? Y vais a cargar esas vibraciones de esa piedra dentro en ese agua que la contiene. Otra forma también es poner la jarra encima o la botella encima de las palabras escritas, ¿de acuerdo? O de alguna geometría, de algún dibujo de geometría sagrada también se le puede poner. Por ejemplo, pues una flor de la vida o un símbolo que para vosotros sea o bien de protección. Aquí tiene todo el merchandising hoy, Luis, preparado. Flor de la vida. Entonces podéis coger, imprimir un Esto es un dibujo, activador de Feng Shui. ¿vale? Y ponerlo o sea, debajo de la jarra o bien pegado en la jarra también. Y, por ejemplo, si tenéis pues un colgante de oro o algo similar que es pequeñito, sobre el cual podéis poner la jarra y no se va a estropear ese colgante y la jarra se mantiene bien ahí, o la botella de agua, pues también lo podéis hacer así, es decir, poner debajo la piedra o una lámina. Si la piedra, por ejemplo, es como una lasca, una rebanada que es plana y encima puedo poner la jarra o la botella, también sirve así. ¿De acuerdo? Esto serían un poco las formas diferentes que yo conozco, no sé si me olvido alguna. Estaban preguntando también que si se puede meter en un vaso. Realmente, cualquier soporte donde tengas líquidos, puedes Tiene que ser de programarlo. cristal. Exactamente, un vaso de cristal. Preguntar es que si es un vaso de cristal, pero claro, tú en un vaso de cristal lo etiquetas y te lo bebes. Pero en una botella la puedes dejar toda la noche reprogramando. Es Sí, mucho más y efectivo además que el vaso. puedes ir echándote, porque lo tienes la etiqueta más tiempo y además vas echando y vas rellenando de esa botella. Y como para tenerlo siempre ahí preparado. Porque cuando haces esto no es cuestión de hacerlo un día, es cuestión de hacerlo una temporada para que le dé tiempo de hacer el cambio en tus células. ¿Que queréis dinero? Pues ya sabéis. ¿Queréis También, hacer caja? Pues la programáis. También se pueden programar otros líquidos, como por ejemplo puede ser un caldo que contiene agua, puede ser una infusión que contiene agua, o bien preparar ese agua de ese modo para hacer ese caldo, esa infusión. Es decir, si en vez de una botella de 1 litro tenéis una garrafa en casa que sea, por ejemplo, de 5 litros y vais a cocinar, en vez de utilizar el agua directamente del grifo, cogerla de esa garrafa. En la tradición hindú también hay que decir que una de las cosas que ellos hacen dentro de sus rituales, vamos a decir, ¿no? Es tener un recipiente, ellos lo tienen en un recipiente de barro, tienen un recipiente grande de cerámica, ¿no? En el que, vamos a decir, almacenan el agua, ¿de acuerdo? El agua que van a usar para beber, incluso para hacer abluciones, lavarse, no darte una ducha, sino hacerse como una especie de limpieza ritual. Ese agua ellos la tienen encima con una tapa de madera en la que colocan ciertos cristales, pétalos de flores, o sea, ciertos minerales, no pétalos de flores, cristales de pues, tipo cuarzos y cosas de este tipo, y bendicen ese agua. Porque si tu cuerpo es agua, que yo creo que de aquí vienen los estudios de Masaru Emoto, si tu cuerpo es agua, ese agua que tú te estás bebiendo la tienes que convertir en una medicina. Es decir, tienes que convertirla en algo que forme parte de ti, pero que te ayude de forma positiva. Y, por ejemplo, los queros, otra cosa que hacían era coger, por ejemplo, un vaso de agua, si les duele la cabeza, tocan el agua con la yema del dedo, cogen el vaso de agua y le proyectan la atención de que ese agua es una aspirina o es un calmante para, por ejemplo, un ibuprofeno o es un paracetamol. Es decir, si tienen un dolor de estómago, pues a lo mejor tocan el agua con el dedo y piensan que es una manzanilla o incluso un protector de estómago en una medicina, ¿no? Que sea para proteger el estómago o un bicarbonato.
simplemente con la intención, poniendo el dedo, proyectando la energía y la intención. Y entonces es como que cambian la estructura de ese agua para que tenga ese efecto, es decir, genera el efecto en el cuerpo, pero evitan que ese agua, es decir, que ese efecto le genere efectos negativos, que tenga efectos secundarios, como cuando te tomas un ibuprofeno o te tomas otro tipo de medicina. Es decir, obtener el efecto benéfico sin los efectos secundarios.